ejercicios del trabajo práctico 9. A ver, esperen que admita. El modelo de regresión lineal simple es un modelo que explica la relación existente entre una variable dependiente o variable respuesta, en esta cátedra lo llamamos solamente variable dependiente, y una única variable independiente. ¿Y por qué marca acá única? Porque regresión lineal simple trabaja con una única variable independiente. Múltiple pueden ser más de una. En donde se representa o se explica esta relación vinculante entre ambas variables a través de una función lineal, es decir, de una recta. El modelo de regresión lineal general justamente es lo que nosotros llamamos desde la cátedra como regresión lineal múltiple, que es el modelo en donde explica la relación existente entre la variable dependiente y varias variables independientes, ¿sí? Para esta cátedra recibe el nombre de regresión lineal múltiple. El modelo de regresión lineal simple es un modelo poblacional, está planteado de la forma de y igual a beta sub 0 más beta 1 x1 más todo lo que siga como constante. Hay una parte i que es la variable dependiente. Esto es una, a ver, acá está. Esta es una función que representa una recta, en donde tenemos nuestra variable dependiente y en este caso una única variable independiente que es x1. X1, la variable independiente, como les dije, y explica el comportamiento como una recta. Tenemos la constante, beta sub 0, que es un valor constante, y el coeficiente dependiente, ¿sí? Es fundamental que este coeficiente lo empecemos a admitir porque lo vamos a estudiar y lo vamos a calcular. La regresión lineal entonces está explicada a través de la función de la recta lineal, en donde tenemos la variable dependiente, la pendiente, que es el valor asociado a la pendiente, el variable independiente, el valor asociado a la pendiente de la recta, más la constante, que es la intersección. ¿A qué llamamos recta? Justamente al gráfico que se da entre x e y, que tiene una forma de recta. Los puntos rojos serían los valores reales, en donde nosotros decimos que la relación entre ambas variables puede ser graficada a través de una recta lineal. Es decir, que asumimos, ¿sí?, una de esos puntos tan dispersos. No es que tienen un comportamiento lineal, sino que asumimos que se puede representar la función a través de una recta. Bueno, nuevamente tenemos lo que es la variable dependiente, la variable independiente, el coeficiente constante, ¿sí? El valor constante, y el coeficiente, y el valor de la pendiente. Coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación indica la proporción o porcentaje entre la variación total de la variable dependiente que se explica por o se debe a la variación de la variable independiente. Ejemplo, se sabe que el coeficiente de determinación R cuadrado para el modelo de regresión lineal es un 75,6% entre las variables cantidad de agua caída, medida en milímetros, o el número de eventos, alertas por emergencias ambientales, en un año determinado. Interprete el coeficiente de determinación. El 75,6% de la variabilidad del número de eventos, alertas ambientales, es explicado por la variación de la cantidad de agua caída en un año. Además, hay un 24,4% de variabilidad que no está explicado. Volvamos a leerlo. Básicamente lo que nos dice es que nuestro coeficiente de determinación es de 75,6%. Entre los valores, en este caso, la cantidad de agua que cae y el número de eventos, ¿sí?, de un año determinado. En este caso, uno es la variable dependiente y el otro es la variable independiente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el 75,6% de la variabilidad de los números de eventos es explicado por la variación en la cantidad de agua que cae. ¿Sí? Eso es lo que nos dice nuestro coeficiente de determinación. En el Excel se calcula con coeficiente .R2.
con los valores de la variable dependiente e independiente. El coeficiente de correlación, y fíjense que acá hace una distinción entre lo que es el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, y el coeficiente de correlación, que es R solo. Es una medida de la intensidad en la relación lineal entre las dos variables, es decir, qué tan lineal es el comportamiento que involucra la relación de ambas variables. Es básicamente eso. Requiere datos de nivel de razón y puede tomar cualquier valor que esté comprendido entre -1 y 1 positivo. De esta manera, nosotros vemos acá en el cuadro que cuando el coeficiente de correlación es igual a 1, hablamos de que es una correlación grande, perfecta y positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre ambas variables se puede ajustar perfectamente a una relación de recta o de línea recta, ¿bien? De función de línea recta. Cuando el valor está entre 0,9 y 1, es una correlación muy alta, y bueno, y acá vemos todos los criterios según el valor que adopta. Cuando nuestro coeficiente de correlación es -1, la correlación es grande, perfecta y negativa. Es decir, que también responden a un comportamiento de línea recta, pero contrario, no positivo, sino negativo. Bien, ¿cómo trabajamos o cómo llegamos a formar esta función de línea recta? Acá vamos a hacer el cálculo de esto que ponemos pequeños nombres, en donde es S de XX, S de Y, S de XY. Y ahí tenemos toda la fórmula. La suma de los cuadrados del error se puede escribir como sigue. Y ahí está toda la fórmula resumida que está en el recuadro azul. Bien, y el estimador insesgado, sigma al cuadrado, es también el siguiente, que es la suma de los cuadrados del error dividido en n-2. El criterio de los mínimos cuadrados está diseñado para brindar la mejor recta ajustada que resulte de la cercanía entre la recta y los puntos graficados. Recuerden que la relación entre los puntos aislados y la formación de la recta es lo que van a formar justamente todos estos puntos o esta suma de cuadrados del error. ¿Bien? Bueno. Básicamente estos ejercicios, ¿cómo se van a calcular? Vamos a ver el práctico. Lo que vamos a hacer en primera instancia es lograr cuál es la ecuación de la recta, definir, que puede ser a través de los mínimos cuadrados, que son todas las fórmulas que vimos hace rato, definir los valores de los índices de correlación, definir lo que es la recta, los índices de correlación y los índices, los coeficientes de determinación. Básicamente en eso van a consistir las resoluciones de estos ejercicios. Esperen que se me fue, acá está, se me ha ido la pantalla. Bien. En base a eso vamos a ver la resolución del primer ejercicio. Miren. Dice, un ingeniero químico está investigado al efecto de que la temperatura de operación del proceso sobre el rendimiento del producto, el estudio da como resultado los siguientes datos. Tenemos una temperatura y el rendimiento. Realice un diagrama de dispersión, determine la ecuación de la recta de regresión simple por mínimos cuadrados para predecir el rendimiento del producto a partir de la temperatura de operación, para predecir el rendimiento del producto a partir de la temperatura. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Perfecto, ya lo dice básicamente el enunciado. Dice que nosotros
podamos predecir el rendimiento del producto a partir de la temperatura de operación. Bien, entonces, dice, pruebe la hipótesis nula de que la pendiente de la línea es cero. La pendiente, recuerdan que cuando vimos hace ratito la fórmula, tenemos un valor que representa la pendiente. Ese valor es cero, tiende a cero. Bueno, eso es la hipótesis que nosotros vamos a descubrir con un nivel de significancia del 0,05. Dice, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de significación dado hay alguna relación lineal entre el rendimiento del producto y la temperatura de operación? Pronostica el rendimiento del producto en una temperatura de operación de X sub 0 de 140. Nos da el valor de X sub 0. Recuerden que una vez que nosotros formemos la línea de la recta, la función de la línea de la recta, vamos a poder tener o predecir con diferentes valores de la variable independiente cuál va a ser el valor de la variable dependiente. ¿Se entendió? Una vez definida la fórmula de esa recta, nosotros vamos a poder predecir el valor que pueda tener la variable dependiente si vamos cambiando los valores de la variable independiente. Ese es el objetivo de llevar el comportamiento de dos variables a un comportamiento de función de tipo lineal. Que nosotros podamos llegar a predecir el comportamiento de la variable dependiente. Y después dice, hay un intervalo de confianza del 95% para la media real del rendimiento del producto en una temperatura de operación de 140. Bueno. Nosotros tenemos la tabla que nos arroja el problema, donde tenemos los valores que adopta la variable independiente y los valores que adopta la variable dependiente. ¿Bien? Realizamos el diagrama de dispersión. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente el diagrama de dispersión va a estar dado por X e Y, X versus Y, ¿sí? En donde tenemos el rendimiento versus la temperatura. En este caso tenemos nuestro eje X con las temperaturas y nuestro eje Y, bien, acá lo voy a poner, así se ubica. Tenemos nuestro eje X y tenemos nuestro eje Y. Acá está. Nuestro eje Y. ¿Bien? Nuestro eje X y nuestro eje Y. Ahí está. Y tenemos la gráfica que resulta de esa interacción. Si ustedes lo hacen en papel, es básicamente a cada valor de X le corresponde un valor de Y. Es solo eso. Ese es el diagrama de dispersión. Determine la ecuación de la recta de regresión lineal por los mínimos cuadrados. Todas las fórmulas que vimos hace rato. Volvamos a la fórmula original, donde I es igual a beta sub 0 más B sub 1 X, en donde beta sub 0 es la intersección y recuerden, el valor que acompaña la variable independiente es la pendiente. ¿Cómo calculamos? Nosotros tenemos nuestras funciones de mínimos cuadrados, nuestras ecuaciones, que son estas, ¿sí? Traídas de la teoría. Hagan un resumen de ecuaciones, porque este trabajo práctico tiene muchas ecuaciones, sobre todo cuando trabajan con los mínimos cuadrados. El valor de B1, que es este beta sub 1, está calculado por la sumatoria en la diferencia de XY menos X media, esta es la X media, por Y sub I menos I media, sobre la sumatoria de XY. Y beta sub 0 es igual a la media de I menos
el valor que resulte B1 por X media. Como verán, tiene mucho cálculo matemático. Entonces, para poder determinar cuánto es el valor de beta sub 0 y B sub i, ¿qué es lo que les aconsejo que hagan para que les resulte más simple? Hagan el cálculo, en este caso, como beta sub 1, beta 1 y beta 0, ¿no? Beta 1 usa la diferencia entre x menos x media e y menos y media. ¿Qué hacemos? A nuestra tablita original le agregamos esos cálculos. ¿Bien? Entonces tenemos todos los cálculos para poder llegar al valor resultante. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos, fíjense, a ver si puedo mostrarles. Pero en un segundo. Ahí está. Fíjense, acá está beta sub 1. Fíjense qué es lo que trae. La sumatoria beta sub 1. Tenemos el valor. Ahí está. Tenemos nuestro tamaño muestral, que en este caso son 10, ¿sí? Directamente por el valor de XY. ¿Bien? Llámese XY al producto de XY. Según la fórmula es esto. Menos, acá fíjense menos, lo que es la sumatoria de nuestra variable independiente con la variable, la sumatoria, como la totalización de nuestra variable dependiente. Todo eso dividido, ¿qué? Nuestro valor de nuestro tamaño muestral, de XY también, perdón, de X cuadrado, menos el valor de la variable dependiente al cuadrado, que está acá. ¿Vieron? Porque el cuadrado afecta a ambos términos. Entonces, lo que está planteado en la fórmula lo llevamos al cálculo de beta 1. Beta sub 0, ¿qué toma? El valor de beta 1 por X, el promedio de X y el promedio de Y. Fíjense, vamos otra vez a los vínculos, restrar precedencia. Y fíjense, ¿qué nos dice? Que el valor de beta sub 0 es igual al valor de la sumatoria de la variable dependiente menos el valor del producto, tenemos de nuestro querido beta 1 calculado, que acá está, esta es la fórmula. La sumatoria, fíjense, de XY. ¿Cuánto es la sumatoria de XY? Vengo a la sumatoria, perdón, de XY no, de II. Sí, de II. Fíjense, esto estoy diciendo. La sumatoria de II. Vengo a mi tabla. ¿Cuál es la sumatoria de II? Vengo a la I. Sumatoria de I. Eso. Menos beta 1. ¿Cuánto vale beta 1? El valor 0,48. Por la sumatoria de XY. La sumatoria de la variable independiente. O sea, este valor. La sumatoria de mi variable independiente. Todo eso dividido, ¿qué? Mi tamaño muestral. Todo eso dividido mi tamaño muestral. Es decir, el valor final del tamaño muestral, que es 10. ¿Lo ven? Una cuestión matemática. Hicimos lo que son las fórmulas en cálculo matemático. ¿Lo vieron? Bien. Bueno,
Una vez calculado el valor de beta sub 0, beta sub 1, fíjense esto, ¿no? Que ustedes para calcular el beta sub 0 traen el valor de beta sub 1. Por lo tanto, si cometen algún error matemático en este cálculo, lo van a arrastrar para el valor de beta sub 0. Bueno, ¿qué hago con los dos valores? ¿Qué hago? Fórmula recta. La variable x es igual, perdón, la variable y es igual al valor de beta sub 0, es decir, menos 2,73, más el valor beta sub 1, es decir, 0,48, por la variable independiente. Bueno, ahí formamos por la ecuación de regresión de los mínimos cuadrados, la ecuación de regresión lineal simple, básicamente. ¿Bien? Dice, C, pruebe la hipótesis nula de que la pendiente de la línea recta es 0 contra la alternativa de que la pendiente no es 0 con un nivel de significancia de 0,50. Entonces, ¿qué decimos? Dijimos que el valor de la pendiente es aquel que está atribuido a nuestra variable independiente, en este caso beta sub 1. Por lo tanto, nuestra hipótesis a plantear es que ese valor de beta sub 1, este beta sub 1 calculado, es 0 o no, porque la pendiente es 0 o no. Esto con un alfa de 0,05. Esta es nuestra hipótesis planteada. Para eso vamos a trabajar con la fórmula de nuestro intervalo de confianza de la hipótesis, en donde beta sub 1, ¿sí? Está, el valor de beta sub 1 se ve afectado por un error, que en este caso el error sería, trabaja con la función t, alfa sobre 2 de s sobre raíz de sxx. ¿Bien? ¿Cómo se calculaba ese XX? También lo teníamos por fórmula. Lo vimos hace rato también entre las múltiples fórmulas. Y el valor de beta sub 1, el beta 1 de cálculo, es igual, el de cálculo, porque este beta 1 es el que nosotros estamos probando, es SXI sobre SXX. Entonces, para poder calcular todos estos valores necesitamos el valor de beta 1, necesitamos el valor de SXX, ¿bien? Y obviamente el estadístico T. Entonces, calculamos el de SXX, directamente lo calculamos y lo hacemos a cuánto era igual XXX. Fíjense, SXX, acá están puestas todas las fórmulas. Háganse ustedes su super machete de fórmulas, lo voy a hacer un poco más grande acá, si lo ven. SXX es igual a la sumatoria de la diferencia entre x menos x raya, todo eso al cuadrado. ¿Bien? Entonces tenemos SXX, fíjense, vamos a hacer la dependencia de los datos. Ahí está. Tenemos ahí donde se hizo justamente estas columnas adicionales en donde fíjense que de acuerdo a lo que es la fórmula de SX, aquí nosotros necesitamos la sumatoria de nuestro variable independiente al cuadrado. Por lo tanto, hicimos el cálculo de la variable independiente al cuadrado. Esto no es x2, sino x al cuadrado, y esto no es y2, sino y al cuadrado, ¿bien? Para que lo tengan presente. Entonces, para llegar a la sumatoria, directamente lo que hacemos es la sumatoria de ese valor, en donde lo vemos afectado. Entonces, decimos que el valor de ese XX se calcula por la sumatoria de la x al cuadrado menos el cociente entre la sumatoria también de la x al cuadrado sobre n. Hacemos nuestro cálculo para calcular ese XX. Fíjense que para el B1 necesito el valor de SXI. Bueno, la misma historia. Calculamos SXI, que está acá. Y para lo que es, bien, y para lo que es la suma de los cuadrados del error, necesitamos SII.
también lo calculamos con nuestra fórmula. ¿Bien? ¿Qué más necesitamos para esta fórmula del intervalo? Ya tenemos B. ¿Qué más nos hace falta? Ya tenemos SXX, ya tenemos B1, porque al tener SXY al tener SXY y al contar con SXX, haciendo el cociente, tenemos beta 1. ¿Qué nos falta? Nos falta T, nos falta S. ¿Cómo los calculamos? Simple. ¿Cuánto es el valor directamente estimado? ¿Cuánto es el valor de S? Nuestro valor de S lo calculamos básicamente como un desvío. ¿Bien? En donde tenemos fíjense, vamos a ver la fórmula. En donde tenemos los valores de beta 1, los valores del tamaño muestral, los valores de beta 1, los valores de SXY y los valores de SIY. Bien, tenemos el T calculado con un alfa sobre 2, en este caso es 0,25, recuerden que el tamaño muestral era 10, por lo tanto, los grados de libertad serán 8. Ya teniendo todo eso, tengo todo para calcular mi intervalo de confianza. En ese sentido, tengo todo lo que es el intervalo de confianza. ¿Bien? ¿Cómo lo calculo? Y básicamente llegando a la conclusión de cuánto es el valor de beta sub 1. ¿Sí? Si el T calculado en este caso es mayor que el T crítico. Fíjense, el T calculado que nos arroja, ¿cómo lo calculo a mi T calculado? También con SXX, fíjense. Esperen un segundo. Esperen. ¿Cómo hago para quitar flechas? Bien. Ahora sí. Tenemos calculado con el valor de S, con el valor del tamaño muestral y con el valor de SXX. Y beta sub 1. Tenemos nuestro valor del T calculado, también por fórmula, y tenemos el valor del T crítico, que el valor del T crítico se calcula como siempre se calculó en todos los análisis de hipótesis, que es con el alfa sobre 2 y con N. Perdón, con N menos 1, con los grados de libertad. En este caso son 2, N menos 2. Bien, como el valor calculado es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis 0, por lo tanto, hay relación real. Hay relación, sí, real de línea recta. ¿Qué significa rechazar la hipótesis 0? Que beta 1 es diferente a 0. ¿Qué significa que beta 1 sea diferente a 0? Que nuestra pendiente tiene algún tipo de valor. Si la pendiente tiene algún tipo de valor, esa gráfica que representa la relación entre la variable dependiente e independiente es una línea recta. Básicamente es eso. Pronostica el rendimiento del producto con el valor de x sub 0, 140. Volvemos a nuestra línea recta definida. ¿Cuál era la línea recta definida? Esperen que sí quite las flechas. La línea recta definida es la que dijimos con beta sub 0 y beta sub 1, en donde tenemos nuestra variable dependiente que es igual al valor constante, que es menos 273, más la pendiente por x. Bueno, si acá nos dice que tenemos que predecir cuál es el valor del rendimiento respecto a nuestro comportamiento de la variable independiente, lo que hacemos es asignarle valor a la variable independiente. Es decir, que sobre esta recta vamos a suplir el valor de x por el valor que adopta. En este caso tenemos nuestra recta
y reemplazamos el valor de X por los 140 que tenemos que averiguar. Lo calculamos y eso nos da 64,9 el valor del rendimiento. ¿Bien? Está. Nuestro valor del rendimiento entonces es 64,9 para 140 grados. Y por último, hace el intervalo de confianza del 95% para la media real del rendimiento del producto a una temperatura de 140. Nuestro intervalo de confianza, en este caso para mu, ¿sí?, del rendimiento del producto, es decir, de la variable dependiente, está comprendido entre I sombrero menos T otra vez como estadístico, por S que ya lo tenemos calculado, X sub 0 que lo conocemos, en este caso X sub 0, ¿cuánto va a valer? 140. Menos el X raya, que ya la tenemos calculado, y ese XX, que también lo tenemos calculado. ¿Bien? Entonces, dijimos que en este caso tenemos el valor, vuelvo a decir, tenemos cuando vale I sub 0, en este caso I sub 0, es el valor que adopta la variable dependiente cuando yo incorporo en la recta el valor de la variable dependiente. Que en este caso, el valor de la variable dependiente es 140. El valor que adopta la variable es 64,9. Y acá está, que es ese 64,885. Acá está reducido en dígitos. El promedio de X, ¿qué es el promedio? Es básicamente X raya, que lo necesitamos acá. El error, ¿sí?, es el cálculo, ¿con qué? Con todo, el error lo llamamos a todo esto, a ver, lo voy a... Todo esto es el error. Todo eso es el error. ¿Bien? ¿Para un lado o para el otro? ¿Bien? Que se calcula con el valor del estadístico, con S y con todo lo que sigue de la fórmula. A eso llamamos como error. El intervalo de confianza, límite inferior a todo lo que está este lado del intervalo y el límite superior a todo lo que está de este lado del intervalo. Bien, entonces el intervalo de confianza va a estar dado, básicamente lo escribimos acá. Entonces es menos 52,2484 mu 182,0181. ¿Bien? Bien. Ahí quedaría nuestro intervalo de confianza. Bueno, esto, la resolución de este ejercicio, que lo vimos así de complejo, porque matemáticamente es recontratedioso hacer la resolución por las múltiples fórmulas que tiene, hay un montón de aplicaciones. Si ustedes no tienen computador y no lo pueden trabajar en Excel, hay un montón de aplicaciones gratuitas desde el celular, tanto para Android como para otro tipo de celular, en donde ustedes van a poner directamente el valor de las variables y les va a hacer el cálculo de todo lo necesario para la resolución del ejercicio. Tanto de los coeficientes, correlación, o de los coeficientes de correlación, de interacción, la desviación estándar, los errores, los intervalos de confianza, bueno, claramente
los valores de la pendiente, el valor de la pendiente, el valor de la recta, todo, ¿sí? Lo pueden resolver, como les dije, a través de Excel, y a través de Excel también lo pueden resolver si aplicamos el cálculo de datos. No sé si... A ver, esperen un segundito. Herramienta de análisis de datos. Si yo en herramientas de análisis de datos busco regresión y pongo los valores de Y y pongo los valores de X, sí. Miren, automáticamente Excel, no sé si lo están viendo mi pantalla, automáticamente me hizo un resumen, que lo voy a poner en grande, fíjense, en donde me calculó el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación ajustado, el error típico, las observaciones, que es mi tamaño muestral, el análisis de la regresión, los residuos, los grados de libertad, los mínimos cuadrados, el valor crítico de F, los coeficientes de intercepción y de la variable, el error típico, el estadístico T, la probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los valores necesarios. Y fíjense acá, que acá yo tengo entre los coeficientes, tenemos el de intersección y el de la variable XY. Fíjense cómo se interpreta. Yo tengo mi conformación de la ecuación como Y igual a el valor de la intersección, dijimos, que era menos 2,73, más el valor de la pendiente y de la variable XY. 0,48x. Ahí tengo mi recta. ¿Lo ven, chicos? Todo lo que hicimos acá con estos múltiples valores matemáticos y toda la cuestión, fácilmente lo vieron acá en un solo clic. No sé si me siguieron. Bien. Bueno. Eliminamos esta hojita. Vamos al ejercicio número 2, que es muy parecido. Dice, se lleva a cabo un experimento para determinar si el peso de un animal se puede predecir después de un tiempo dado sobre las bases del peso inicial del animal. Otra vez ya nos da la tabla con el valor que es X y con el valor que es Y, la variable dependiente e independiente. Diagrama de dispersión. Lo primero que tengo que hacer entonces el diagrama de dispersión. Venimos y graficamos. En este caso hace rato solamente estaba la gráfica de la recta. Acá tiene un gráfico de doble entrada en donde tenemos los puntos y la recta. Para que vean esto lo que hablábamos hace rato cuando hicimos la introducción. Que podemos deducir que a través de una recta tiene un comportamiento de función lineal, pero los puntos están dispersos. Bien, y acá se ve claramente nuestro gráfico. Esto también lo tiene Excel como una función de regresión lineal. Bueno, ¿qué hacemos? En el punto B nos dice determine la ecuación de la recta de regresión lineal. Es lo mismo que el ejercicio anterior. Otra vez, ¿qué venimos a hacer? Calculamos nuestro beta sub 0 y nuestro beta sub 1. ¿Y cómo calculamos nuestro beta sub 0? Otra vez, con toda nuestra fórmula, ¿sí? En donde trabajamos, volvemos a las fórmulas acá, en el ejercicio anterior, voy a tratar de llevarlo acá,
Acá está. Tenemos beta 1, beta sub 0, ya tenemos nuestras enormes fórmulas en donde vamos a hacer el cálculo. Y representamos nuestra recta con el valor de beta sub 0, en este caso, beta sub 0 es menos 20 y beta 1, 271. La pendiente es 271 y la constante es menos 20,38. ¿Qué más nos dice? Pronostique el peso final del animal cuando tiene un peso inicial de 38 kilogramos. Pronostique es básicamente pronosticar el comportamiento de nuestro variable dependiente. Yo tengo mi fórmula de variable, yo tengo mi fórmula de recta real. ¿Qué tengo que hacer? Es básicamente calcular cuánto vale y cuando el X, en este caso, vale 38. En este caso, y va a valer 82,77. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que esto, que ya lo voy a poner acá. Así lo ven clarito. Es decir, que cuando yo tengo que vale 2,71 es la forma, 271,46 es la pendiente. En este caso, el valor de X es 38, menos el valor de la constante, que es menos 20, 38, 4, esto a que es igual al valor que predecimos que va a tener el peso del animal, que es 82,77. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Bien? Dice, calcule el coeficiente de correlación muestral e interprete el significado. El coeficiente de correlación, R, ¿a qué es igual? Al cociente entre SXY sobre la raíz cuadrada de SXX, SIY. ¿Cuánto nos da? Un valor de 0,7849. Recuerden que es un valor alto positivo. Bien, y fíjense, voy a mi recta, se representa por una recta y es positiva. En el caso de que sea negativo, sería para el otro lado. Dice, al nivel de significación del 0,05, ¿hay alguna relación lineal entre el peso? ¿Hay relación lineal entre el peso inicial? ¿Qué significa eso? Al nivel de significación de 0,05, ¿hay relación lineal? Que tenemos que plantear la hipótesis de que hay pendiente o no la hay. Por lo tanto, decimos que la pendiente es igual a 0 o la pendiente es diferente a 0. Si es igual a 0, no hay relación lineal. Si es diferente a 0, hay relación lineal. ¿Qué hacemos? Calculamos el t por tabla y el t calculado, que es beta menos beta sub 0. Recuerden, esto lo hacíamos con esta formulita. Fíjense acá. Todo esto es lo que estamos tratando de ver. Y básicamente el t calculado se calcula con la diferencia de beta menos beta sub 0 sobre s menos raíz de sxx. Y el otro es alfa, esto acá dice A, pero es alfa sobre 2. Alfa sobre 2, n menos 2. Eso va de tabla. Fíjense, el valor, en este caso al ser distinto, tenemos de doble cola. T calculado es menor al T crítico o el T calculado es mayor al T crítico. Entonces, en este caso, como 3,58, que es el T calculado, es mayor al T crítico, que es 2,30, ¿qué podemos hacer? Como cae en la región de rechazo, podemos rechazar H sub 0 y al rechazar H sub 0, lo que estamos diciendo es que la pendiente no vale 0, lo que estamos diciendo es que tiene una pendiente, por lo tanto puede ser representado mediante una función lineal. El modelo adecuado para representar la relación de los datos es una recta. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Fíjense que todos los ejercicios tienen más o menos la misma estructura.
Halla el intervalo de predicción del 95 para el peso de un animal que tiene un peso inicial de 38. Otra vez, nos das el valor de x sub 0, que es 38, ya lo habíamos calculado, para x sub 0, 38, y sub 0, 82,77. Fíjense, en el punto C lo calculamos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que reemplazar la parte del error y la parte de y sub 0. Y sub 0 ya lo habíamos calculado hace rato, que era 82, creo. 82,77. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 8. ¿Cuánta confianza? El 95%. Nuestro alfa sobre 2 y el valor de t. ¿Qué hacemos? Calculamos. Tenemos todos los valores, al igual que hace rato. ¿Bien? ¿Qué predecimos? ¿Cuánto vale y sub 0? Los límites son entre 58,95,30 y 106,58,99. Entonces, nuestro intervalo va a estar dado entre esos dos valores. Ahí está. ¿Vieron que todos los ejercicios tienen la misma estructura? Vamos al 3 y al 4 se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Bueno, dice, a todos los estudiantes del primer año en un pequeño colegio se les aplica el examen de clasificación de matemáticas. Al estudiante que obtiene una calificación por debajo de 35 se le niega la admisión al curso regular de matemáticas y se le coloca en el grupo de regularización. Tengo mis alumnos, tengo el examen de calificación y tienen la calificación del curso. Realice otra vez el diagrama de dispersión. ¿Qué hago? Mi diagrama de dispersión. Fíjense, ¿cómo lo grafico? Cuando voy a hacer mi gráfico, selecciono básicamente los valores de X, y cuando voy a seleccionar el tipo de gráfico, lo hago con mi diagrama de dispersión. ¿Cómo hago para agregarle? Y este no corresponde a la clase, pero una clasecita de Excel. ¿Cómo hago para agregarle la gráfica de esa recta? Entonces, ¿qué hago básicamente? Agrego la recta. No hago otra cosa más que eso. Miren, esto es el mismo gráfico de dispersión. Si ustedes ven acá, ¿dónde está? Esperen un segundito. ¿Ven que es el mismo gráfico? ¿Cuál es la única diferencia? Que yo le agregué la recta real. Lo hago editando el formato. Tenemos las opciones de gráfico. A ver. Esto es establecer tenemos el recta, bordes. A ver, tenemos acá está. Diseño rápido. Acá tenemos el gráfico de la recta, fíjense, diseño 9. A ver, esperen un segundito, no lo están viendo. Acá tengo mi diagrama de dispersión. Lo voy a poner un poco más grande. Más centrado. Tengo mi diagrama de dispersión. Yo tengo mi diseño 9 que contempla, fíjense, al elegirlo, yo automáticamente tengo el gráfico de mi recta real con la recta preestablecida. ¿La ven? Y hasta con el coeficiente de correlación. Es decir, que yo después cuando haga los cálculos me tienen que coincidir el valor de la pendiente en 0,4711 y el valor de la constante en 32,506. ¿Ven? Acá está. La pendiente, lo que les decía. La pendiente
y la constante. Fíjense, si bien acá se calcularon de forma matemáticamente, son los mismos valores del calculado en el gráfico que automáticamente me lo trae el Excel. ¿Qué más tengo que calcular? El coeficiente de correlación y el de determinación. Recuerden que ustedes lo pueden hacer matemáticamente con todas esas fórmulas, trayendo todos los valores y todas las tablas adicionales para hacer el cálculo de SXX o XY, o también lo pueden hacer, recuerdan, con el análisis de datos. Vengo acá a datos, hago mi análisis de datos, elijo regresión, mi valor de X, rango de Y, de acá hasta acá, rango de X, de acá hasta acá. Incluso puedo poner curva de regresión, gráficos residuales, en una hoja nueva, todo, fíjense. Me dan los gráficos residuales, la curva de regresión ajustada, me dan los análisis, me da el coeficiente, los coeficientes, tanto el valor de la constante como el valor de la pendiente, me da el valor, en el segundo punto de este ejercicio, creo, a ver, lo voy a leer, segundo, tercer punto, decía, realice el diagrama de dispersión, grafique la línea del diagrama de dispersión, determine la ecuación de la recta, calcule el coeficiente de correlación. Fíjense, acá me da todo, el coeficiente de correlación, de determinación, el error típico, las observaciones. Tengo absolutamente todos los datos. Entonces, lo puedo hacer de forma matemática o bien lo hago directamente con el análisis de datos a través de Excel. Y como les dije, en las apps también lo tengo. Un punto clave que en todos los parciales hacemos es el punto D, que lo vimos en los otros dos ejercicios también. Si vale tanto la variable independiente, ¿cuánto hay que predecir el comportamiento de la variable dependiente? Venimos a nuestra recta real y ¿qué hacemos? La reemplazamos el valor y calculamos nuestro nuevo valor y sub 0. O ese valor y sub 0 es el que luego va a servir para el cálculo de los límites inferior y superior con un alfa de generalmente 0,05. Y este es el cálculo del error y del intervalo de confianza. Es exactamente con un nivel de significación. Hay una relación lineal entre el examen de clasificación y las calificaciones en curso. ¿Qué tengo que hacer? Determinar si beta sub 0 vale la pendiente, básicamente. ¿La pendiente vale 0 o no? ¿Bien? Como verán, voy a eliminar esta hoja. El ejercicio número 4 se lo dejo así practica. Como verán, este trabajo práctico es recontra matemático. La mayor interpretación y el estudio que ustedes tienen que hacer es la correlación, si es alta, si no, si es positiva, si no. El análisis de la pendiente, si el comportamiento de los datos o de la vinculación entre ambas variables tiene un comportamiento de recta real o no. Si, bueno, ya hablé de la correlación, del coeficiente de determinación y los límites, ¿sí? Para los límites, para la media. En este caso, fíjense, siempre los límites están comprendidos ya sea para I sub 0, para mu sub 0, en el primero creo que lo vimos para mu, si no me equivoco, para mu. Para mu, para i, depende cuál fuera el límite que le está pidiendo. Fíjense, ustedes tienen en la teoría todas las fórmulas necesarias, ya sea para el valor de la media de la variable dependiente o para el valor de la media de la variable independiente. Para ambos tienen que hacer el cálculo. ¿Bien? ¿Alguna duda?
Cuando en el parcial le tomen esto, va a ser un ejercicio muy similar a este que está planteado acá. Seguramente le van a preguntar algún valor puntual. Cuando el valor de la variable dependiente independiente es tanto, ¿cuánto vale la variable dependiente? Entonces van a tener que hacer ese cálculo. Le van a preguntar si la pendiente vale 0 o no, como está acá planteado. Lo mismo. ¿Vieron que los 3 ejercicios, ¿me escuchan? No, ya se había acordado. Vieron que los 3 ejercicios son iguales. Así que el parcial va a estar apuntado a eso. El límite inferior y el límite superior para la media de la variable dependiente, el límite inferior y límite superior con una confianza del 95% para la media de la variable independiente. No creo que esté lo del gráfico de dispersión, porque no, a menos que se los pidan que adjunten el gráfico de dispersión, nada más. El valor o la recta está formada de la siguiente manera, y van a tener que poner el valor de la pendiente y el valor de la constante. La correlación de qué tipo es positiva, es alta, es baja, es negativa. La pendiente de qué tipo es positiva, tiene una pendiente positiva, una pendiente negativa, hacia el otro lado. ¿Bien? Esto, lo del tema de los datos matemáticos, por eso yo hago mucho hincapié a ya sea el análisis de datos que tiene el Excel para la resolución rápida o las apps que vienen para los celulares, hagan práctica de ese uso, porque la verdad que el análisis matemático que tienen estos tipos de ejercicios es muy engorroso, tienen mucho número, tienen mucha fórmula, entonces si van a perder el tiempo sabiendo si traje ese valor, si no traje, si me da el cálculo, si no me da, aprendan a usar el análisis de datos de la herramienta Excel, o bien aprendan a usar una aplicación con el celular y listo. Ya tienen todos los valores, es más, tienen la recta como está conformada. El resto tienen que solamente conceptualmente saber manejarse. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? Les hago una consulta a ver si están presentes. 2 personas. Rojas y Aguilar Alex. Rojas Santiago y Aguilar Alex. ¿Están? Bueno, ninguno parece. Por favor, les pido, si ustedes los conocen, son estas 2 personas, faltan rendir competencias. Yo les mandé mensajes con los ejercicios que deberían rendir el jueves que viene. Que vean lo que es el inbox para poder acceder a esos mensajes y que por favor se presenten el jueves que viene. Recuerden que rendir competencias también es obligatorio. Así que si no rinden, estamos complicados. Practiquen con el ejercicio número 4 de este trabajo práctico. Cualquier duda que tengan, tenemos las clases de consulta. Vayan, consulten antes del parcial. Pero esto es muy simple. Les recomiendo, hay una aplicación que se llama Probabilidad Estadística, así simple, de Android, que es muy buena y les da hasta el gráfico. ¿Perfecto? Sí, profe. Bueno. Listo entonces, chicos. Recuerden que la próxima va a ser regresión lineal múltiple. Si acá, o sea, en la otra, directamente no vamos a resolver nada matemáticamente, vamos a trabajar con análisis de datos. Los que tengan Excel, vean en YouTube cómo usar análisis de datos. Es como lo usamos hoy, pero para tener ese botoncito que está ahí, que es si lo ven acá, este botoncito, tienen que en archivo y en opciones, acá, en opciones, habilitar una configuración necesaria.
Entonces les recomiendo ver Excel porque es muy probable que cuando vayan a su Excel no lo tengan. La herramienta se llama análisis de datos. ¿La ven ahí? ¿La ven como ahí? ¿Ven? Sí. Bueno, eso en general, si van ustedes a su Excel, no la van a encontrar. En general no lo tiene. Tienen que ir a opciones y habilitar para que esté el icono. ¿Qué les quiero decir? Que cuando vayan al Excel y no la encuentren, no se asusten. Vayan a YouTube, como habilito la herramienta análisis de datos y listo. Fíjense que con eso es súper simple. Para lo que es regresión lineal múltiple, es más rápido y más simple todavía. ¿Bien? Cualquier duda que tengan, estamos en contacto el jueves que viene en la clase de consulta en el horario habitual. Recuerden, creo que la semana que viene no hay clase el martes, si es que no me equivoco. Profe, ¿Sí? una duda. Del TP anterior de bondad de ajuste, Sí. ¿cuál es un ejercicio típico de parcial? ¿Ya completaron todos los ejercicios? Entiendo que sí. Sí. En la clase pasada vieron con el ingeniero Canavire, ¿verdad? Sí, sí se vio todo el TP. Bueno. En el de bondad de ajuste, generalmente para parciales no se toma aquellos que hacen hipótesis sobre lo que son distribuciones normales. Como ejercicio típico se trabaja o con Poisson, ¿sí? Que creo que son, a ver, ya me fijo, que yo recuerde, alguna vez se hizo uniforme, pero lo que generalmente se hace como ejercicio típico es cuando hacemos distribución binomial, como el ejercicio número 5, el 5 y el 6 creo que son, no, Poisson el 6, binomial el 5, Poisson es el 7 también. Bueno, el 5 y el 7 son recontra similares, nada más que el 5 tiene muy poquitos datos. Geométrica no recuerdo. Generalmente hacemos Poisson y binomial. Y alguna vez también se tomó de uniforme. Normal, no recuerdo. Creo que normal se tomó en algún recuperatorio, porque es un poco más complicada, porque se trabaja con intervalos y toda la cuestión. Pero en general se trabaja con Poisson y binomial. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Si tienen dudas, también les digo, vayan a las consultas. Bien. Bueno, chicos, cualquier cosa, estamos conectados, ¿bien? No lleguen con duda a los parciales. No lleguen con dudas a los parciales. Aprovechen cualquiera de las consultas. Si no pueden en mi horario, vayan a otros. Aprovechen diferentes explicaciones. Todos tenemos resueltos los ejercicios a través de Excel. Pidan verlos. Muestren ustedes cómo los están resolviendo. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene, chicos. Gracias por haber estado.